todos sabemos, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico lleva 17 años que se hizo. Se aprobó un 22 de julio creo del 2005 o del 2007. Si no me, 19 años, Pablo. Es decir, 19 años. Y a lo largo de esos 19 años, ya nos contará Joaquín, ha habido pues un antes del plan especial y la declaración de la laguna ciudad patrimonio y un después. Lo que está claro que el plan especial tiene sus luces y también tiene sus sombras. Y yo creo que ya después de tanto tiempo va siendo hora de que el ayuntamiento pase a la revisión y elaboración de un nuevo plan especial de protección. Ya no hablemos del PGO, que está desde el 2004, vigente actualmente. Es decir, que ese también necesita un nuevo plan general, ¿no? Pero bueno, a nosotros como asociación del centro y alrededores nos está afectando muchísimo más, nos está afectando igual que el plan general, el plan especial de protección. Hubo un pleno extraordinario en esta legislatura, creo que fue a principios del año pasado, donde se acordaron una serie de cosas y el ayuntamiento, el grupo de gobierno y el pleno decidieron empezar un proceso para hacer un nuevo plan especial y un nuevo plan de gestión, porque no es nuevo plan, porque el plan de gestión nunca ha existido. Hemos estado 19 años sin un plan de gestión del casco histórico, con los problemas que nos está suponiendo el no tener ese plan de gestión. Los ruidos, las músicas, el tráfico, todo eso tendría que estar dentro del plan de gestión que no existe. Entonces, nosotros, visto la situación, lo que hemos decidido es empezar con los vecinos y las vecinas que quieran a empezar a hablar a evaluar lo que hay del plan especial, ¿no? Y estar un poco preparados para, si ellos un día abren el nuevo proceso, el grupo de gobierno abre un nuevo proceso de un nuevo plan, tener ya hablado y discutido entre nosotros alternativas y no esperar a ellos, ¿no? Sino a un poco anticiparnos y adelantarnos. Y en eso estamos desde la óptica vecinal. Entonces, les presento a Joaquín, que es un arquitecto urbanista, corrígeme si me equivoco, que ha sido funcionario de este ayuntamiento hasta que te has jubilado no hace mucho. Ven la cara que tiene jubilado ya. Y a partir de ese momento, pues él se presta siempre, antes y ahora, a colaborar con la gente que él considere de buena manera decir, oye Joaquín, porque a nosotros como vecinos, salvo algunos que tienen algunos conocimientos un poquito más rupertos según su profesión, pues nos resulta bastante... Entonces, yo ya, puestos en el tema, lo que les propongo es, oímos a Joaquín, le preguntamos 2 o 3 cosas, hoy nos vamos a sacar el nuevo plan especial, y a partir de aquí, tanto con Joaquín como con más gente que consideremos que puede aportarnos a esa evaluación, lo podemos ir organizando, pues, un taller, decía Joaquín, después de Reyes, ¿no? Y hablar más detenidamente sobre la parte legislativa o sobre tal cosa. Y ahí vamos haciendo un calendario y a lo mejor en 6 o en 7 meses, con diferentes talleres y demás, somos capaces de decirle al ayuntamiento, mira, nosotros hemos evaluado esto, te hacemos aquí algunas propuestas. Y ya ahí no hay duda de que van a tener que reaccionar. ¿De acuerdo? Pues nada, venga, Joaquín, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Apagamos la luz? Para, por lo menos la delantera, ¿no? Y a todas. En primer lugar, pues yo quiero agradecer la invitación para dar esta charla y felicitar por la iniciativa a la Asociación de Vecinos del Casco Histórico en unos momentos cruciales para la conservación del conjunto histórico de la laguna, que vive una creciente demanda de algún tipo de gestión municipal diferente a la aplicada en los últimos años.
y que realmente sea capaz de garantizar la protección de sus valores patrimoniales y su transmisión en buenas condiciones de conservación a las generaciones venideras. Esta charla se estructura en dos partes, unos antecedentes históricos, como dice Pablo, antes del Plan Especial Había Vida, y después ya centrarnos más en lo que es propiamente las propuestas del Plan Especial. Del Plan Especial ir haciendo un recorrido previo de los planeamientos especiales de protección que ha tenido la laguna pues desde el año 85, que fue cuando empezó esta aventura. Quiero comenzar la charla, porque creo que de justicia, reconociendo la labor, la figura de Oswaldo Brito González, fallecido en el 2022, y la importante labor que desarrolló como primer concejal de Patrimonio Histórico del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Profesor de Historia por la Universidad de La Laguna, crea en 1987 la Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico, que constituye la primera oficina de gestión municipal del patrimonio histórico de toda Canarias, y que logró implementar un modelo de gestión integral, eficaz y actualizado. Todo ello con la puesta en marcha de las siguientes iniciativas. En materia de gestión, incorpora la Oficina de Gestión Patrimonial en el organigrama administrativo municipal, con dotación de funciones, medios y personal especializado, que elabora informes no vinculantes previamente a la concesión de cualquier licencia de actuación en el ámbito del conjunto histórico, sean estas de obra mayor, de obra menor, de cartelería o de cualquier otro tipo. Puesta en marcha de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, donde se debatían los diferentes temas, siempre con acuerdos unánimes. Inicio del expediente y seguimiento de su larga tramitación para el reconocimiento y posterior declaración de la ciudad del conjunto histórico de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Promoción y apoyo a la creación del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP. Información y asesoramiento técnico permanente a los propietarios de los edificios históricos y concesión de subvenciones y ayudas económicas. Visita, control, inspección y denuncias de las obras y de las diferentes actuaciones dentro del ámbito del conjunto histórico y su área perimetral. En un contexto desfavorable a la conservación por aquellos años, estamos hablando de finales de los 80 y principios de los 90, hay que agradecer la implicación decidida del concejal con acciones en defensa de importantes elementos patrimoniales y la conservación del conjunto histórico en general, como fueron la Torre Mirador en la parcela anexa del mercado, el beaterio del convento de las Claras, que algunos de ustedes recordarán, la lucha con respecto a la sede central de Caja Canarias, la resistencia de las empresas de energía al soterramiento del cableado, la resistencia de los comerciantes a la retirada de toldos y carteles, la prohibición de excavar sótanos, entre otros. Realmente, si no hubiéramos tenido un concejal con el empuje y con la convicción que tenía Oswaldo Brito, difícilmente se hubieran logrado muchos de estos objetivos. Respecto a la conservación y restauración, me disculpan si no, en fin, como tengo que ver de la diapositiva. Con respecto a la conservación y restauración, en 1987, creación de la Escuela Taller de Restauración, única de sus características en España, con 32 alumnos que aprendieron oficios tradicionales de carpintería, cerrajería, cantería, albañilería y pintura, y que realizaron trabajos de gran calidad. Creación del laboratorio, este era el torreón que perdimos, fue la primera lucha y contra el obispado y realmente pues no se pudo lograr su conservación. Creación del laboratorio de restauración documental y mejoras sustanciales del archivo municipal. Redacción de proyectos de restauración y dirección de las obras,
con gestión y ejecución directa a través de la Escuela de Talleres de Restauración o con concurso y adjudicación a empresas especializadas, con recuperación de relevantes inmuebles del conjunto histórico, como son la Casa de los Capitanes Generales, la Casa de Ancheta, las ermitas de San Roque y su entorno, las ermitas de San Benito, de San Diego, la ermita de Gracia, la restauración de las capillas de Cruz, el Cruz de los Herreros, Cruz de los Plateos, la Cruz Verde, la capilla de Ancheta, la reparación de la torre norte de la catedral, entre otras muchas actuaciones de carácter menor. En cuestión, aquí vemos algunas imágenes que pude localizar de los inicios. Esta fue la primera obra que se empezó en la Escuela de Taller, la ermita de San Roque. Este era el estado en que se encontró. Y después seguimos con la ermita de San Benito, donde por cierto se encontraron, una vez que se levantó el piso, se encontró toda una serie de enterramientos. Estuvo la obra parada, se entregó al Cabildo, a Arqueología, hicieron los estudios, pero después nunca más nos dijeron que teníamos que hacer. Con lo cual nos vimos solos en este capítulo tan importante y bueno, le echamos tierra y protegimos aquello como pudimos, pero que sepan ustedes que debajo de la iglesia de San Benito hay todo un cementerio, por lo visto de una epidemia que hubo en 1800 y tantos, donde a los vecinos se les enterró allí. En cuestión de planeamiento, bueno, aquí vemos otra imagen de donde teníamos la sede de la Escuela de Talleres, la propia Casa de los Capitanes, donde estaba la sede de la Delegación de Patrimonio, y este era el estado en que nos encontramos la Casa de los Capitanes, la galería principal. Como ven, pues hecho un desastre. Los pisos más altos, la madera, toda la estructura a punto de caer, los basamentos de piedra estaban ocultas. Bueno, al final quedó, esta imagen es muy mala, quedó una restauración muy digna. Y bueno, y yo he querido traer estas imágenes de la ampliación de la Casa de los Capitanes, que es monumento nacional y que fue la primera experiencia de un edificio nuevo dentro de un ámbito de un edificio monumental, y que, como todos han oído hablar, pues bueno, no se puede hacer copias miméticas, todas estas cosas. Yo tuve el reto de poder hacer algo moderno de mi tiempo, inspirándome en los materiales y en los colores de la laguna, de esta nueva construcción que vemos la fachada, parte de la fachada que da al patio trasero. Bueno, podrán decir que es una copia, yo no lo interpreto así, es una estructura metálica. Lo único que hace es cumplir normativa, la normativa que nosotros mismos estamos aplicando en el resto del casco, y que eso no impide que se pueda hacer modernidad dentro de lo que es un edificio histórico. Yo entiendo que este edificio, como digo, inspirado en los colores de la laguna y en sus materiales, pues es un ejemplo desde mi punto de vista. No está bien visto que los ponga yo como ejemplo sin tenerlo ahora, pero como digo, fue un reto importante y estoy muy orgulloso de esta obra. En cuestión de planeamiento y normas de protección, se elabora y aprueba la modificación puntual de las normas subsidiarias zona centro, sustituyéndola por otra normativa más breve y actualizada. Contratación y tramitación del primer Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el PEPI, del Conjunto Histórico de la Laguna. Se celebró un taller para la elaboración del Plan Director del Convento de las Claras en el 94, que fue el primero de su tipo en la laguna. Esto es un aspecto importante porque hoy en día, para cualquier edificio relevante, hay que elaborar previamente un plan director. Estudios y eliminación de elementos de distorsión de las fachadas, con recuperación de las plantas bajas, colores y características. Aquí tenemos un muestrario de la caída Carrera, de los edificios que tenían sus huecos alterados en plantas bajas, ¿verdad? Con escaparates, en fin, y de cada uno de los edificios se hizo un estudio de cómo recuperarlo a su estado original. Gestión y control de las intervenciones en el conjunto histórico, con emisión de informes interdisciplinar de cada edificio previa visita a su interior. Esto era muy importante, disponer del historiador, porque a los arquitectos se les escapan muchísimas cuestiones que ellos, sin embargo, dominan mucho mejor y que transmiten, y que yo en muchos casos mis informes pues los debí modificar en base a argumentos de los historiadores.
Se realiza una amplia labor de inventario y recopilación de información, de material documental y gráfico, bibliografía existente, ficha de catastro, digitalización de documentos, escrito y gráfico del archivo histórico municipal, etc. En materia de investigación, divulgación y concienciación, se realizan campañas de concienciación del patrimonio histórico con exposiciones y edición de diversos paneles y material informativo para la difusión en centros escolares. Yo creo que no hubo colegio de La Laguna, institutos donde nosotros no diéramos una charla. Llevábamos nuestros paneles, nuestro material editado y con las aulas repletas de chiquillos y de gente joven, pues explicar en fin, la riqueza patrimonial que tenía La Laguna, o que tiene La Laguna. Promoción y divulgación de numerosos trabajos de investigación, publicaciones relacionadas con el patrimonio histórico de La Laguna, organización de numerosas jornadas y encuentros para técnicos relacionados con la planificación y protección del patrimonio histórico, siendo las primeras de su tipo que se celebraban en Canarias. El barrido que hicimos en el archivo fue espectacular. Se obtuvieron todos los documentos que puedan existir sobre el casco histórico. Aquí solamente he traído un ejemplo de las decenas de planos que sacamos, concretamente el proyecto que se tramitó de la última reforma de la Casa de Ancheta. Es un material muy interesante, porque viene la firma de los arquitectos, vienen las fechas, vienen las memorias y está muy interesante. Es un material fundamental. También toda la presencia de los medios de comunicación fue fundamental para conseguir una concienciación de la población pues, importante en este tema. En cuestiones de ornato, adecuación de escaparates y carteles publicitarios, eliminación de toldos y cableado de las fachadas con adecuación a la nueva normativa y pequeñas actuaciones de iluminación ornamental, mobiliario urbano, espacios públicos, entre otros. Este fue el folleto que sacamos, así nos encontramos esta imagen, está calcada de una fotografía, así estaba la calle Herradores cuando empezamos el tema de la retirada de publicidad, carteles, toldos, etc. Y se elaboró pues esta pequeña guía donde se orienta sobre cómo las proporciones de los carteles, cómo ponerlos en relación a los huecos de la fachada. Nos inspiramos en elementos que ya existían dentro del propio casco histórico, como son los escaparates. Aquí, por ejemplo, está la librería esta que ya desapareció, que tenía unos paneles por fuera muy bonitos en la calle San Agustín. En fin, se cambiaron los nombres de las calles, recordarán. Bueno, y hasta aquí, bueno, pues el trabajo que desarrollamos en la época de Ubaldo, que fue la época más bonita, más ilusionante, más difícil, porque después ya cuando ya viene el plan especial ya tenía casi todo hecho, ya la gente estaba concienciada, ya tenía casi toda la información recopilada, ya estaba todo el camino ya recorrido, ¿verdad? Y creo que esta época, digamos, esta oficina de gestión del patrimonio fue una de las primeras de España, como dije, la primera de Canarias, y creo que en su conjunto se hizo un trabajo, siempre hay errores, siempre hay fallos, se va aprendiendo de la experiencia, pero creo que en conjunto se hizo un magnífico trabajo. Además, yo cuando asistía a alguna charla, a algunas jornadas por la península sobre conjuntos históricos, cuando yo exponía el caso de La Laguna, es que te decían que estábamos muy avanzados, ¿verdad? Sobre todo el tema de cartelería. Me insistían, en donde quiera que iba, de que a ellos les resultaba muy difícil enfrentarse a los propietarios, a los comerciantes, para retirar y adecuar las cartelerías, cosa que nosotros conseguimos, eso sí, con un policía al lado y con un camión grúa y con el taller, porque si no, vieron altercado en la calle, ¿no? Cuando nosotros dimos un plazo y vimos que muchos sí lo cambiaron, se adaptaron, pero otros muchos no. Entonces se avisó de que si no se cumplían los plazos, pues nosotros lo íbamos a quitar y lo quitamos. Y generó, como digo, mucha tensión, pero al final se logró.
Aquí vemos el plano de la ciudad, tal como está ahora. Todas sus construcciones. Es una pena que la declaración de la UNESCO se limite exclusivamente al tema del trazado viario, cuando además de eso yo considero que es muy relevante, muy importante para la laguna la cuestión de su tipología edificatoria, que aquí vemos las casas patio, como la ciudad va creciendo a lo largo de los siglos. Las casas van ampliándose en torno a patios, y eso explica pues, por qué la laguna, si nosotros comparamos un plano de los años 60 o principios de los 70 con el plano de Torriani, vemos que prácticamente no ha crecido en sus límites. Sin embargo, ha crecido en población. ¿Por qué? Por este modelo de crecimiento de la edificación muy propio de la laguna, que es que se van maclando, van creciendo los diferentes volúmenes y se van maclando, formando en torno a pequeños patios. Aquí vemos una vista aérea, vemos que está alterada respecto a las fotos originales que vimos al inicio, pues vemos que ahora aparecen, por ejemplo, las medianeras, que es un gran problema, ¿verdad? Aquí vamos viendo diferentes medianeras que tienen solución, pero si no somos capaces de actuar en lo más básico, pues plantearse actuar en medianera, ya eso ya debe ser ciencia ficción. Aquí vemos, es realmente espectacular, y esto también ha llamado mucho la atención. Esto es propio nuestro, la casa patio no es nuestra, se da de toda la vida, pero la forma de crecer, la disposición, la relación entre ancho y profundidad, la proporción de los volúmenes entre 6 y 12 metros, la configuración de las cubiertas y sobre todo el macraje entre ellas, pues realmente le da un sello único a esta ciudad. Aquí vemos un caso típico, la Casa de los Capitanes, donde tras la restauración y la ampliación, que vemos en la esquina inferior derecha, pues se recuperaron estas líneas blancas que antes existían en prácticamente todas las construcciones canarias, pero que con el tiempo se ha ido perdiendo, y que correspondía a la distancia cuando se hacían los trastejados antiguamente, pues donde se apoyaba el pie era sobre estas franjas blancas que estaban macizadas, y así se podía actuar sobre la cubierta sin romper las tejas. Este tipo de cuestiones ya prácticamente está desaparecido. Vamos ahora con la fase del planeamiento especial de protección de la laguna y los criterios aplicados en cada una de las fases. La primera fase empezó en el año 83, es decir, yo creo que podemos hablar de la laguna como digamos, el inicio de una actuación sobre una necesidad de conservar el conjunto histórico. Realmente empieza en el año 83 con la aprobación de las normas subsidiarias de la zona centro, que estableció la primera delimitación del conjunto histórico, así como el primer catálogo con diferentes niveles de protección. Limita las alturas y crea una normativa para las nuevas edificaciones que obligan a la copia mimética. Como ejemplos negativos de su aplicación, se permitía la demolición de edificios históricos en esquinas para favorecer el giro de los vehículos, o la generación de cubiertas inclinadas formalmente inapropiadas. Es decir, que era una primera norma que de protección no tenían gran cosa, conducía a los técnicos a hacer copias. De hecho, la normativa muy amplia venían las ventanas dibujadas con la decoración y las proporciones que tenían que tener, tenían que ser todas de guillotina, y en fin, era una norma deficiente, ¿verdad? Nosotros, claro, empezamos a funcionar, lo primero que hicimos fue cambiar eso. Bueno, en 1985, año muy importante, se declara la laguna conjunto histórico. Y además, ese mismo año, entra en vigor la primera ley de patrimonio histórico español, que obliga a los conjuntos históricos a disponer de un plan especial de protección. Por lo cual ese año 85 es muy importante para esta ciudad. En esta etapa, además, se pierden los adoquines de la ciudad. Modificación, la segunda etapa ya viene con la modificación virtual de las normas subsidiarias,
y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el PEPRI, que nunca llegó a entrar en vigor, pero que se redactó. En 1990 entra en vigor la modificación puntual de las normas subsidiarias zona centro, que se aplicará durante 17 años y que reduce considerablemente el volumen normativo, facilitando su uso y entendimiento y garantizando al mismo tiempo la conservación integral de los elementos e invariantes esenciales que definen y diferencian el conjunto histórico de la laguna y que son, como en cualquier otro centro histórico, los siguientes: su estructura viaria, con protección y recuperación de los trazados originales de sus calles, sus dimensiones, proporciones, así como sus elementos asociados; su estructura parcelaria, con protección y recuperación del frente de fachada y superficie de las parcelas originales; prohibición de excavar, agregar o segregar parcelas, salvo en aquellas que, justificadas documentalmente, supongan la recuperación histórica del parcelario original; su tipología edificatoria, con protección y promoción de la organización y el crecimiento de los volúmenes construidos en torno a patios, notable característica de la arquitectura de la ciudad de La Laguna, que reflejan materiales, técnicas y modos constructivos de las diferentes etapas históricas de los edificios. En cualquier caso, se conservan las cubiertas y el primer cuerpo de la edificación que define la parcela de lo que es la vía pública. El paisaje urbano de La Laguna se caracteriza por las fachadas planas, en general, en las fachadas planas de sus edificaciones, con el predominio de la superficie ciega del muro frente a la superficie de huecos, que suelen ser grandes, alargados en sentido vertical y bien ordenados, con fachadas que poseen remates superiores, laterales y zócalos. Los enfocados y carpinterías que contienen las sucesivas capas y colores del edificio, generalmente con textura mate. Aquí vemos otra imagen muy bonita de los enfocados originales y sus capas de colores que tuvo el edificio. Aquí vemos varios edificios, no tienen por qué ser monumentales todos, pero sí que eran buenas casonas, buenas casas que no las encontramos en este estado, ¿verdad? Pero que conservaban sus condiciones originales, no solamente de colores y de elementos compositivos, sino pues, las puertas, por ejemplo, fíjense las puertas bajas, que ahora ya se están perdiendo. Fíjense, hay todo un inventario de puertas que hicimos en su día, de plantas bajas, todo eso se lo está perdiendo La Laguna actualmente. Y vemos las carpinterías, sus colores verdes, rojos, marrones. Eso son las características de La Laguna. Sin embargo, esto es lo que se está produciendo ahora mismo. Un repicado general, se está despellejando a los edificios sin ton ni son, sin motivo, porque una cosa es que haya un trozo que se desprenda, hoy recortamos ese trozo y lo reparamos, y otra cosa es, como algo normal, que hay que hacer siempre es un repicado generalizado de la fachada, con lo cual se está perdiendo toda la información y debilitando el edificio. Y para colmo, pues se reviste con cemento. Esto es La Laguna hoy en día. Las carpinterías igual, se están cepillando y se están perdiendo todas sus capas de colores y toda su historia. El paisaje urbano en La Laguna, ya hablé, las nuevas edificaciones que se hagan en el conjunto histórico, con la aplicación de la modificación puntual que estamos hablando, las nuevas edificaciones deben integrarse en el paisaje urbano, respetando las características de la arquitectura histórica de su entorno, con posibles excepciones en caso de edificios de uso público. Eso es una característica de La Laguna también. Una cosa es la residencia, la vivienda, que pasa de forma muy discreta, y otra cosa son los equipamientos y los edificios públicos que ya sobresalen de alguna manera y no siguen las características del entorno. Tenemos los Obispado, por ejemplo, Palacio de Naval, son edificios que yo creo que para edificios
de carácter público se podía hacer determinadas excepciones, pero en los edificios nuevos, simplemente residenciales, deberían ajustarse a esas condiciones que estamos comentando. Yo sé que esto es un tema polémico y siempre está ahí presente, pero mi posición yo la tengo clara al respecto. Se eliminan los elementos de distorsión, como las puertas de garaje, rejas, persianas, vidrios, todo el tema de la conversión de puertas y huecos en planta baja en escaparates, todo eso se controla y se evita la pérdida de carpintería originales. Y otro elemento que define un conjunto histórico que es su fachada aérea. En la laguna existen miradores naturales que permiten la contemplación de la fachada aérea de la ciudad, con paisajes de rojizas cubiertas inclinadas sobre las que destacan sus miradores, torres y campanarios. Yo me estoy olvidando de la diapositiva, me van a disculpar, pero las dos cosas, estos son básicamente la laguna está construida con madera, piedra y barro. Son materiales de esta ciudad. Aquí vemos otra imagen de cómo quedan las calles. Una ciudad húmeda como es la laguna, pues cómo queda. En 1996, el PEPRI mantuvo toda esta normativa que hemos dicho de protección de la modificación virtual. Y además incluyó la zona tampón y aumentó las catalogaciones a 400 inmuebles, con levantamiento completo de 200 de ellos. Se realizó el plan de peatonalización integral del conjunto histórico, así como el plan de aparcamientos perimetrales. Se realizaron propuestas de ordenación interior de manzanas del conjunto histórico y se protegió el arbolado, sobre todo los árboles singulares. Como aspecto negativo del PEPRI, yo destacaría su larga tramitación, con 3 informaciones públicas y sucesivas adaptaciones a normas y leyes de rango superior, así como la falta de digitalización de la información gráfica. Cuando la alcaldesa Ana Brama licitó de nuevo la redacción y privatizó la gestión del PEP, el PEPRI solo estaba pendiente de su aprobación definitiva. Fue una pena elaborar un plan tan completo y no llegar a tiempo para su aprobación definitiva y entrada en vigor. Digamos que lo que hemos visto hasta ahora ha sido una política de protección del patrimonio, vamos a decir así, de izquierdas, y cuando llega Niorama privatiza ese servicio, con lo cual podríamos decir que es una política de derecha, ¿verdad? Y entonces en el 2005 ya se aprueba el plan especial de protección, que actualmente está vigente, y que empieza con... Aquí sí ya no vamos a empezar a detener más porque ya estamos hablando propiamente de lo que ya hemos visto lo anterior, y la última parte ya es a partir del 2005-2006 cuando se aplica el PEP. Vemos la primera intervención polémica. Bueno, hay que decir que el equipo redactor de la arquitecta Cerrillo pues, ha sido polémico, ha creado polémica allí donde ha estado, ¿verdad? Ella ha hecho planes especiales de protección en muchos centros históricos, incluido en Canarias, en Gran Canaria y en Sudamérica, y en todos ha creado mucha polémica. Aquí esta fue el inicio, la inauguración, lo que yo entiendo que fue la mutilación de la Catedral de la Laguna, donde parte de las columnas y los capiteles se tiraron a un barranco, como ustedes recordarán. Fue el concejal Jonathan el que, bueno, fue a buscarlas y consiguió ponerlas en su barrio. Pero si no se llegan a descubrir, pues en fin, eso es un poco el cariño o el valor que se le daba a esta construcción, ¿no? Hay que decir que efectivamente la Catedral de la Laguna tiene una larga historia. Prácticamente cuando ya estaba terminada de construir vino un famoso temporal que hace unos días se celebró, no sé, qué aniversario, de esas danas impresionantes que vienen de vez en cuando, que tiró el Drago de Koch, que era muy conocido, en fin, mató mucha gente, generó muchos desastres y entre otras cosas pues se cargó la Catedral de la Laguna. Ella estaba, como digo, prácticamente terminada, hecha con dinero, con aportaciones de todos los vecinos durante muchos años,
pues vino un temporal y la tiró. Pero ¿qué pasó? Que en esa época estaba empezando el hormigón armado en España. Y a los ingenieros de Madrid se les ocurre, ¿y por qué no hacemos la catedral de nuevo en hormigón? Pues efectivamente, fue la primera construcción importante en hormigón armado que se hizo en España, nada menos que una catedral. Solo por esa información, por ese dato, ya tenía que haber estado protegida. Sin embargo, pues esos capiteles, solo pensar en los moldes para fabricar esos capiteles, pues ya nos estamos dando cuenta, al menos yo, del alcance del daño producido, ¿no? Y bueno, ha quedado una cosa ahí, sí, del autor, que ha quedado muy feliz con su obra, pero realmente es una alteración. Hubo que cambiar todas las leyes de protección para poder hacer esta intervención, cosa que también, es decir, si hay una protección, hay una protección. Lo que no puede hacer es que para dar el capricho a alguien, pues ahora cambiamos toda la protección para permitir que haga lo que quiera. Eso fue lo que se hizo con la Catedral de la Laguna, cambiar todas las protecciones que tenía para poder hacer, bueno, una obra que será bonita, con muchos méritos, la calidad de los encofrados, todo eso, pero desde mi punto de vista la catedral ha perdido ambientalmente. Tenemos otro proyecto también ya con el visto bueno del PEP vigente, que es el famoso edificio de los juzgados. Es verdad que cumplía la normativa para los nuevos edificios que teníamos de la modificación puntual, como eran las fachadas planas, los huecos alargados. Aquí no están ordenados, pero bueno, sí es verdad que esta fachada puesta en un contexto de fachadas históricas, pues seguramente va a pasar bastante desapercibido en lo que es la perspectiva, la visual de las calles. Sí, con estos elementos buscamos la integración de los nuevos edificios, que no salten, ¿no? Que no se generen sobresaltos como pasa ahora, ¿no? Que vemos edificios nuevos y ya se buscaba en aquella época, buscábamos la integración del edificio garantizando determinadas cositas muy esenciales, muy básicas, y o sea, yo creo que en esa época se consiguieron buenos resultados. Aquí la crítica principal que yo haría a este edificio es el gran volumen que tiene. Es el edificio más voluminoso de todo el conjunto histórico. Se suprimió una calle que había entre estos dos cuerpos. Recordarán que entre este y este otro cuerpo, aquí había una calle que comunicaba las Quinteras con el mercado. Esa calle, muchos dicen que es calle original, histórica y que viene del plano de Torriani. Y el plan especial la quitó. O sea que es una calle que yo creo que hoy en día sería muy útil, una vez que el mercado se tenga finalmente construido, la comunicación con el aparcamiento, pues yo creo que esa calle hubiera cumplido una función muy interesante. Aquí vemos otra edificación por el visto bueno del PEP. Como vemos, no tiene nada que ver con un conjunto histórico. Se cargó la estructura parcelaria. Aquí tenía que haber aparecido varios edificios, aunque sea uno solo, pero la apariencia tenía que haber sido de varios para poder respetar todo lo que es las parcelas históricas. Y bueno, un edificio no aporta nada. Aquí vemos otras lindezas que se están apareciendo. Los huecos horizontales, estos son en consecuencia del PEP. A mí me parece muy bonito, yo no digo que no. Y además soy el primero que defiende la arquitectura moderna, pero también creo que entre un conjunto histórico y el resto de la ciudad alguna diferencia debe haber. No es lo mismo actuar en cualquier parte de la ciudad que actuar en un conjunto histórico. Tú tienes que someterte a determinadas condiciones. No quiere decir que tengas que hacer copias, pero sí te puede inspirar en todos aquellos elementos que caracterizan a la ciudad para tú hacer una buena arquitectura moderna. Yo entiendo que esto, bueno, el arquitecto se quedará muy contento, ha hecho su gran obra, no deja de ser una vivienda y no merece romper. Yo me acuerdo de los años 70, cuando estaba de moda poner los vidrios enterizos de una fachada, se tiraba el edificio en un contexto histórico y se ponía una fachada de vidrio, espejo, porque decía, no, es que así refleja todo el entorno y así no se ve. Bueno, eso por supuesto quedó superado. Bueno, esto viene a ser algo parecido. Ahora que estamos en una época de arquitectura
tarta, digamos, edificio a ver quién llama más la atención, ¿verdad? Quién tiene más florituras, porque los arquitectos necesitan destacar de alguna manera, cuando resulta que en un conjunto histórico los arquitectos deberían tener la humildad de someterse, o por lo menos estudiar un poquito lo que hay en el entorno e intentar hacer algo, esa es una continuidad. Y no venir con su objeto llamativo a ponerlo ahí. Yo reconozco que es buena arquitectura, pero esto fuera del casco histórico me parece muy bien, dentro de un conjunto histórico me parece fatal. Aquí tenemos un polémico edificio reciente. En la foto de arriba vemos los brillos, eso está expresamente prohibido. Digamos que una de las características del casco histórico es la textura y el acabado mate de sus superficies. No hay brillos. Y aquí pues, es uno de los errores, es una fachada con elementos metálicos, que bueno, la foto de abajo está sacada el sábado y fíjense el mal resultado que está dando, ¿no? Parece ya un edificio en ruinas. Y miren cómo se está estropeando toda la zona alta. Está realmente horroroso. En cuanto a distribución de huecos y características de la fachada, no creo que tenga ningún problema, pero los materiales elegidos sí que son un inconveniente. Hay otros proyectos que están pendientes, ¿verdad? Muy importantes para la ciudad. No el edificio del mercado, ultramoderno, obviamente. Vamos a ver qué va a salir de ahí. O incluso la iglesia de San Agustín, que está ahora en marcha. Yo no sé finalmente qué solución han dado para la estabilidad de la estructura de piedra. Porque claro, no te puedes poner a hacer un espacio público si previamente no ha resuelto la seguridad de las columnas, que no se te venga eso abajo. Cuando empezaron las obras parece que se dieron cuenta y pararon y dijeron, ay no, vamos a primero a ver la seguridad. Y no sé qué método, estoy expectante, no sé si le ponen la gotita, pegamento a las piedras, no sé si lo van a forrar de Dios sabe qué material, no se sabe si le van a poner una malla, no se sabe si le van a poner estructura metálica, yo no sé. Ahora, yo del bueno entro ahí si previamente no han reforzado esa estructura, porque yo la conozco y está muy mal y puede caer en muchos trozos en cualquier momento. El proyecto, otra vez, un alarde de modernidad y tal, pero bueno, el altar desaparece, lo trituran, lo empiezan a perforar por todos lados y a meter pasarelas, porque bueno, no sé qué poética, no sé, cosas de arquitectos, ¿no? Y bueno, el altar ya ven al fondo todas estas rampas y escaleras, que eso, para hacer eso hay que abrir huecos que no existen hoy en día. Yo trabajé este tema y realmente esto es un alarde, una cosa del arquitecto, bueno, pero que no es necesario y desde luego va desde mi punto de vista en contra de la conservación, al menos de la parte del altar. También se aprecian unos peldaños, pues bueno, la iglesia de San Agustín nunca ha tenido peldaños, no sé qué pintan unos peldaños aquí, ¿verdad? Y por lo que vi en la maqueta, en el proyecto inicial, bueno, pues aquí hay todavía muchos edificios y muchos impactos dentro del espacio que, bueno, ya veremos lo que sale. Realmente el daño que se está haciendo al patrimonio, aquí en esta imagen se demuestra que la persona responsable no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es decir, se está alterando, no solamente se está eliminando cualquier elemento característico de la fachada, sino que incluso se están uniendo edificios con el mismo color. Hasta ese punto llega la ignorancia, ¿verdad? El blanco vuelve a aparecer. Nosotros cuando empezamos la laguna era blanca. En aquel entonces se decía que era porque César Manrique, que era casi el único que hablaba de patrimonio en esa época, que hizo un gran trabajo de concienciación entre los canarios para la conservación del patrimonio, pues bueno, como en Lanzarote era blanca la arquitectura, pues todo el mundo empezó a pintar de blanco. El blanco no es un color apropiado de la laguna. Y ahí, algunas casas en blanco, no digo que no, y se usó en determinados momentos, algunos edificios, pero de luego no es el color característico de la laguna. La casa de Cheta, totalmente inexpresiva, sin nada, una cajita blanca y poco más, ¿no? Cuando los edificios, las fachadas son la expresión, es como el rostro de cualquier persona, ¿verdad? Tiene sus zócalos, tiene sus franjas laterales, tiene sus elementos decorativos, tiene
un montón de aspectos que, si todo eso se olvida, pues aparece este tipo de cosas. Para mí, esto de los principales atentados que ha sufrido La Laguna es un ejemplo demostrativo de la filosofía del Plan Especial de Protección, es decir, mantengo fachadas y vacío el resto, porque es que el comercio me lo exige. Oiga, usted tendrá que exigirle a los nuevos usuarios del comercio o quien quiera que vaya a vivir en estos edificios que respeten su estructura. No puede ser que los edificios se mutilen, desaparezcan en beneficio de determinadas marcas de ropa, ¿no? Tendrá que ser al contrario, adáptese usted y si no, búsquese otro sitio. La Alejo Maquila desapareció el carácter que tenía y bueno, y esto es lo que queda. Esto, sin embargo, en nuestra arquitectura es esto, ¿verdad? Yo creo que vuelvan a comparar cómo queda una casa después del PEP y cómo es una casa antes del PEP. El PEP vigente protege la estructura viaria, pero porque está obligada por la declaración de la ciudad como patrimonio de la humanidad, pero vuelve a permitir las excavaciones de sótanos, la agregación y segregación de parcelas, el vaciado de múltiples edificios con pérdida irreversible de materiales y elementos de interés patrimonial de sus interiores. Admite usos inadecuados con la estructura histórica de los edificios. Permite la pérdida irreversible de revestimientos originales que contienen las capas de pintura y colores tradicionales de muros y carpinterías de las fachadas. Se producen pérdidas de elementos compositivos, como vimos incluso con la unión de varias fachadas con un mismo color, y de carpinterías de madera en las plantas bajas, que son sustituidas por vidrios enterizos, a modo de escaparate. No trata las medianeras existentes y se permiten nuevos materiales y construcciones con lenguaje ajeno al carácter histórico de la ciudad, que desde mi punto de vista siempre debe prevalecer, con lo cual están alterando innecesariamente su paisaje urbano característico. Permite las cubiertas planas con uso que degrada la fachada aérea de la ciudad histórica. Permite de nuevo los toldos y la cartelería inadecuada y se producen pérdidas significativas de arbolado en el conjunto histórico y su entorno. Aquí vemos estos gritos, estas actuaciones, bueno, forma de sacar terceras plantas de forma un tanto extraña, ¿verdad? Y con cubiertas que no son las apropiadas. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo del plan especial realmente que demuestra que es un mal plan. No va a permitir que lo diga así. Es decir, si este caso de medianera, un edificio más bajo, se da en todos los centros históricos y la solución siempre es la misma. Es construir un edificio con el entorno, o las alturas de los edificios del entorno, con una separación entre la parte vieja y la parte nueva. Ahí tienen, por ejemplo, en Santa Cruz, que hay el castillo Hueve, el edificio de Hueve, es eso, y se ve en muchos sitios, ¿verdad? Sin embargo, aquí se ha preferido consolidar estas medianeras de por vida. Me parece un error muy grave del plan especial. Tenemos, por ejemplo, la famosa histórica cancha de Anchieta. Y bueno, que sepan que este es un espacio libre de toda la vida en el conjunto histórico. Miren el edificio que piensan hacer, ¿verdad? No sé si finalmente lo llevarán a construir o no, pero miren qué cosas admite. Dicen que no admite modernidad, copia mimética, pero aquí el PEP está permitiendo una copia bastante mala, incluso más malas que las que se hacían cuando empezamos en el año 87. Y desaparece el muro almenado y desaparece la parcela y con esta medianera y las construcciones que hay. Todo esto está previsto en el plan. Vamos a seguir viendo diapositivas. Bueno, las carpinterías, como ya he dicho varias veces, esto es lo que están haciendo, ¿no? Lijándolas, quitándole cualquier tipo de color y dejando la madera vista. Después se le da el barniz. Sin mal barniz, cada año hay que darle porque el barniz se empieza a descascarillar, se pone blanco, muy feo, y hay que estar continuamente dándole barniz cuando la pintura era el mejor sistema de protección que tenían las carpinterías. Esto es lo que está quedando de La Laguna. Las puertas, como he dicho, se están tirando las puertas a la basura, o no sé qué están haciendo con ellas, pero en cualquier caso
a nivel es un atentado grave, ¿no? Que la laguna se esté convirtiendo simplemente en un centro comercial con la pérdida de sus elementos más importantes. Aquí tenemos edificios muy importantes, pues mira, ahí tienen ejemplos, por supuesto hay infinidad de ejemplos, ¿verdad? Yo solamente he traído pues, un par de ellos. Aquí tenemos otro, un edificio muy importante también. Esto es lo que está, en esto se está convirtiendo la laguna, en algo vulgar. Vuelven los toldos, vuelven los colores inadecuados, vuelven las cartelerías inadecuadas también, que no cumplen. Hasta el punto llegamos que usamos los edificios monumentales como Santo Domingo para colocar publicidad. Mire que yo llevo luchando con cultura años. Señores, hagan un mueblito, pónganlo ahí para poner toda la publicidad. Está prohibido poner publicidad de esta manera tan cutre sobre edificios monumentales. Bueno, pues al alcalde no le da vergüenza traer a todos los alcaldes de Ciudad Deportiva de la Humanidad, traerlos aquí a ver esto. Yo es que no lo entiendo, eso demuestra la ignorancia. La pérdida de elementos vegetales, pues no hace mucho, las monjas, este edificio, cuando las monjas presentaron el proyecto, se le hizo modificar para salvar el drago. Realmente la forma de nu que tiene el edificio es para salvar el drago. Bueno, no hace mucho, hace un par de años, las monjas lo cortan y ponen una virgen y se quedan tranquilas, ¿no? No hay nadie, está la virgen, no hay nadie absolutamente que controle este tipo de cuestiones. Y siguen los problemas eternos, que son los áticos, los depósitos de agua, ahora incrementados por el plan especial, porque como obliga a hacer cubiertas planas, ¿para qué se usa la cubierta plana? O como trastero, o para colgar ropa, o como depósito de agua, placas solares, en fin, todas cuestiones que degradan esa imagen aérea que debe cuidarse de igual manera que si fuera una fachada principal. El tema de medianera de planes que ni las nombra, y sin embargo es un problema, como ya he dicho, grave que tiene el conjunto histórico. Todas estas cosas, todos estos problemas se dan en otros centros históricos y se estudian soluciones de integración. Vemos el tema de antenas, aquí vemos la superantena que hay sobre la montaña de San Roque, los cableados, las lámparas, en fin. El sábado di un paseo y me quedé realmente sorprendido viendo la actuación que están haciendo de la montaña de San Roque, donde ha desaparecido prácticamente toda la vegetación que tenía. No hay nada, se ven todos los troncos cortados por ahí y prácticamente no han dejado nada. Ahí llega a aparecer incluso el muro que hicimos con la escuela taller, este muro del mirador lo hicimos nosotros. No me imaginaba, no recordaba que fuera tan grande, menudo trabajo. Y realmente pues no existe nada. Un arbolito por aquí, sin embargo, como ya vimos al principio de las imágenes, la vegetación, los grandes árboles del mirador forman parte del paisaje de la laguna. No sé, aquí habrá que esperar 40 años para ver otra vez. Y bueno, y ya termino con esta imagen que un poco pone sobre la mesa la problemática que hay entre lo nuevo y lo viejo, entre la conservación y las nuevas intervenciones. Yo quiero terminar con unas conclusiones. Para mí hay 3 puntos importantes como conclusión. En primer lugar, está claro que hay un empeoramiento en la gestión del conjunto histórico de la ciudad de La Laguna, pasando de disponer de una oficina municipal centralizada e integral de finales de los años 80 a disponer hoy en día, desde el año 2014, de tan solo un técnico de la gerencia de urbanismo que se limita, como no puede ser de otra manera, a aplicar la normativa vigente del PEP. Es que hemos pasado de tener una oficina, un modelo de gestión que funcionaba, a tener un técnico para todo el patrimonio del conjunto. Resulta imprescindible para garantizar la conservación de los valores arquitectónicos del conjunto histórico de La Laguna disponer nuevamente de un órgano municipal centralizado que gestione la correcta conservación del rico y diverso patrimonio cultural que aún posee el municipio. En este sentido, creo que la semana pasada se presentó un estudio donde, una vez más,
se vuelve a insistir en la necesidad de que La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, disponga de una oficina de gestión. No, yo creo que no es muy difícil de entender, pero parece que aquí sí. Y en fin, no va a quedar otra. No sé con qué fórmula. Nosotros tuvimos una fórmula pública, desde lo público, ¿verdad? Pudimos gestionar con éxito o con notable éxito el conjunto histórico. Yo no sé si con fundaciones, con consorcios, con no sé qué, pero en principio hay que crear ya un órgano municipal centralizado que gestione el conjunto histórico. Y yo lo ampliaría a todo el patrimonio del municipio. Y por último, resulta necesario y urgente iniciar la modificación o redacción del nuevo PEP que considere los aspectos fundamentales señalados, es decir, aquellos 5 elementos que definen un conjunto histórico, que es la estructura viaria, la estructura parcelaria, la tipología edificatoria, el paisaje urbano y la fachada aérea. Y que se actualiza además con la incorporación de otras cuestiones vigentes, como son la necesidad de equipos de comunicación inalámbricas, instalaciones de placas solares, señalética digital, que ahora están todos los conjuntos históricos pues, con este tipo de cuestiones de señalética que ya eso de los panelitos, para eso ya está anticuado, hoy en día todo es con código QR, en fin, todo ese tipo de cosas hay que ponerla, regularlas, incorporarlas. Mobiliario urbano, iluminación ornamental, recogida de residuos, integración de instalaciones en las edificaciones históricas, soterramiento del cableado, supresión de toldos y publicidad, tratamiento de medianeras, entre otras muchas cuestiones. En fin, yo creo que esto ha sido un repaso de lo que fuimos y lo que somos ahora, y en todo caso lo más importante es el debate que podamos tener ahora, e incluso más importante lo que planteaba Pablo, y yo estoy encantadísimo de poder participar, que es en algún taller donde podamos incidir en aquellos aspectos que más nos interesen, sea de normativa, sea, no sé, por ejemplo, aparcamiento, pues venga, vamos a estudiar los aparcamientos que prevé el plan, que creemos nosotros, tal, normativa estética, cualquier cuestión que consideramos importante y relevante, poderlo desarrollar y trabajarlo durante una mañana entre varias personas, porque ahí llegamos mucho más a darnos cuenta de por dónde deben ir los tiros. En cualquier caso, yo simplemente he hecho un repaso histórico de lo que ha sido la gestión en nuestro casco histórico, que ya son casi 40 años, ¿verdad? Y es muy triste, me da mucha pena, sobre todo yo que he tenido que llevar durante 30 y tantos años la responsabilidad del tema del conjunto histórico, por ver cómo se está degradando día a día, ¿verdad? Eso genera mucho dolor y, en fin, no se dan cuenta de que nuestra responsabilidad es dejarle, como dije antes, dejarle a las generaciones futuras un patrimonio conservado con su esencia, con sus valores originales, no porque el arquitecto fulanito muy famoso hizo no sé qué, o porque tal comercio le interesa no sé cuántos metros de escaparate. Eso no son elementos que deben considerarse en un centro histórico. Tenemos que volver a plantearnos la auténtica recuperación de edificio a edificio, controlar mucho los vaciados, porque la gran riqueza de la laguna está en sus interiores y nadie sabe nada y se está perdiendo muchísimas cuestiones sin que nadie se entere, y solamente estamos casi aplicando las políticas de los años 70, es decir, fachadismo, fachada, solamente esto es un parque temático donde la gente entra gratis, no paga, y ve pues, unas fachadas con colorines algunas y se sacan una foto, y cuando entras a los edificios, pues uno es un comercio todo enterizo, un salón entero, otro tiene un edificio moderno que te da un golpe al entrar, cada vez más difícil encontrar arquitectura histórica en la laguna. Y ya no solamente afecta a los edificios de mediana importancia, sino a los muy importantes, ya no digamos a los menos importantes. Yo aquí lo dejo y si les parece, pues entramos en un debate. Creo que hemos estado bien de hora, ¿verdad? Porque ha sido una horita en total, y era el compromiso. ¿Prendemos la luz? Sí. Sí, yo quería preguntar Sí. hasta qué punto es compatible la conservación del patrimonio
Sí. con la vida moderna de sus residentes, eso por un lado, y por otro lado, falso histórico sí o falso histórico no. Eso por nunca. Es decir, una cosa es las normas subsidiarias, que te decía qué ventana tenías que poner, con qué decoración y con qué dimensiones y proporciones. Eso sí es un falso histórico. Y otra cosa que te diga que el hueco tiene que tener unas proporciones verticales, situarse en el plano de fachada, que es otra característica de los paisajes urbanos de la laguna, y poco más. Es decir, esas dos condiciones no conllevan copia mimética. Cualquier arquitecto puede hacer toda la modernidad que quiera con una fachada plana. Es decir, que sea fachada plana no significa, igual que las cubiertas inclinadas. El que sea una cubierta inclinada no presupone que tenga que ser a 4 aguas con teja árabe. Ahí tenemos el edificio del agua de Callejón de la Monja de las Claras, de agua, polémico en su momento porque la cornisa, es decir, el arquitecto hizo trampa en el sentido de que presentó un proyecto que cumplía la normativa, pero después hizo lo que hizo. Y aunque yo lo denuncié, pero las denuncias, este ayuntamiento prácticamente nunca se llevaban a efecto. Y entonces él cogió esa remate y lo inclinó y hizo una cosa muy extraña, ¿verdad? Lo denuncié. Una cosa es un remate, es decir, la sombra que produce el peso de un remate en una fachada, pero esa sombra, ese remate, no tiene por qué ser una cornisa de teja, ni una cornisa decorada. Puede ser un elemento sencillo de hormigón, no pasa nada. Es decir, nuestras condiciones van a controlar lo esencial del paisaje urbano. Y esas condiciones no conducen directamente a la copia, ni mucho menos. Y de hecho, todos los edificios que se hicieron en la etapa que yo estuve al frente, todos son modernos, todos cumplen la normativa y sin embargo no tienen nada que ver con las fachadas históricas. Sin embargo, incorporado en un paisaje de una calle, ese edificio pasa desapercibido. Ese era el objetivo, que los edificios modernos pasen desapercibidos en el conjunto histórico que siempre pierde el predominio. Y para garantizar esa integración tenemos que controlar los elementos básicos, que no quiere decir que sea una copia mimética, insisto. Que, como a mí me ocurrió en esa época, estaba de moda entre los constructores casitas de estilo canario. Se hicieron cientos de adosados, barrios adosados de estilo canario, edificios de estilo canario, y llegaba arquitectos, recuerdo uno, porque me cayeron las lágrimas, dice, es que si no lo hago estilo canario, se lo dan a otro el proyecto, y yo necesito trabajar. O sea que muchos arquitectos se veían obligados por el constructor a hacer de estilo canario, cuando porque si no se podían quedar sin trabajo. Quiero decir que todas estas cosas hay que verlas en el contexto histórico en el que estábamos, ¿verdad? Y ¿qué pasaba? En los debates que tuvimos con el equipo redactor del plan especial del PEPRI, este tema, que además suele ser un tema que en todas las jornadas de patrimonio está ahí presente porque todavía no se consigue encontrar una solución mágica definitiva, ¿verdad? Y siempre está el tema de los nuevos edificios, pero en la tónica general, todas las oficinas municipales de gestión suelen aportar al arquitecto un plano con lo mínimo que tiene que cumplir, porque es la única forma, insisto, de garantizarnos la integración de los nuevos edificios. Y después depende del arquitecto de que ese edificio tenga un aspecto moderno, sea contemporáneo en diseño o no, pero eso ya es una cuestión del arquitecto. Insisto, las condicionantes que nosotros ponemos no implican copia mimética. En un paisaje de huecos verticales y, claro, el detalle de si tiene una metopa o si tiene eso, para el equipo redactor y para mí mismo eran cosas totalmente secundarias, insisto. Nosotros queremos controlar la verticalidad del hueco, por ejemplo. No si está decorado de una u otra manera. Eso ya depende del arquitecto.
y eso ya es una responsabilidad del arquitecto. Fue un error, porque muchos arquitectos seguían poniendo la ventanita de guillotina, y eso pues supuso muchas críticas. Yo desde luego lo hubiera prohibido expresamente y ya está, ¿no? Pero no se hizo así. Y la primera pregunta era, me habías dicho, la primera te referías a... Que si es compatible, o hasta qué grado es compatible la conservación del patrimonio. Con la modernidad, sí, claro. Con... Por supuesto. La habitabilidad. Tiene que serlo. Sí, por eso yo mencionaba aquí, por ejemplo, uno de los problemas, cómo llevamos las conexiones de las instalaciones de la calle a un edificio histórico cuando tenemos el portal de piedra, azulejo en el portal, unos muros de 60 centímetros que puede afectar. Pues es un tema que todavía está sin resolver, ¿verdad? Pero que hace falta, obviamente. Yo en este sentido le pondría el ejemplo de la biblioteca municipal de La Laguna, muy bien hecha en este aspecto de instalaciones. Es una instalación compleja, con muchas luminarias, con ventilación, con conservación de documentos. Sin embargo, uno entra ahí y no ve ni un cable. ¿Por qué? Porque ahí los arquitectos le dieron a la cabeza y hasta que encontraron la fórmula para poder integrar los cables sin tocar el edificio y sin que aparezca. Por supuesto, la modernidad, es decir, modernidad que es electricidad, básicamente, porque todo lo demás son aparatos que se conectan a los cables, y instalaciones de agua. El problema está en el tema de las nuevas instalaciones, esto que estamos hablando de antenas, de placas solares, o este tipo de cosas. Ahí sí que está la cosa más delicada, pero por supuesto que hay que, beneficios, si no se trata de vivir en una casa antigua como se vivía hace 400 años, se trata de vivir en una casa antigua con todas las comodidades de los tiempos actuales, obviamente. Mi nombre es Cecilia, yo soy trabajadora social y a mí lo que me preocupa de La Laguna es que he estado intentando ir al ayuntamiento y he estado intentando hablar con alguien que me escuche. Estamos hablando de arquitectura, ya lo sé, pero yo he vivido en Alemania y lo que me preocupa a mí de La Laguna son las zonas verdes. Entonces, yo tengo una idea, yo sé que ustedes van a hacer un workshop o taller dentro de unos meses, no sé si podré venir, pero me gustaría expresarlo ahora, ya que no sé si se me va a poder escuchar en algún momento de la vida. Vamos a ver, los residuos que tenemos en casa, como es que se puede hacer el compost, yo hago compost en mi casa. No voy a explicar ahora lo que es el compost, ¿verdad? Casi todos lo sabemos. Eso va todo al PIRS y se gasta un montón de gasolina y de energía en que esos residuos vayan desde aquí al PIRS, pudiendo estar en la laguna, quedarse en la laguna y crear tierra para lo que es la ciudad. Entonces hay una parcela en la Avenida Trinidad que está al lado de la Caixa, que está enfrente del edificio nuevo que hicieron, que está donde está el McDonald's, que yo no sé de quién es ese edificio, que está enfrente del McDonald's, que crece la falsa tabaquera, que echan una flor amarilla, que dicen que es venenosa. Yo me llevo toda la vida me la llevo comiendo, no me he muerto. Entonces, bueno, la idea es que yo vivo en La Milagrosa y hay en San Benito unos huertos comunitarios que se llaman San Bonito, que son para hacer compost, y yo he cogido mi compost de mi casa y he ido caminando desde La Milagrosa hasta San Benito para poner el compost para que esa tierra se quede en la laguna, porque yo sé que los arquitectos hablan de edificios, pero ¿qué pasa con las zonas verdes? Bueno, ha tocado un tema interesante, porque la laguna en su fundación, aquí tenemos el plano, pues vemos por ejemplo, este es el plano que les mencionaba antes, de los años finales de los 60, principios de los 70, prácticamente los límites del plano de Torriani, y ya empiezan a aparecer, pues bueno, diferentes intervenciones, ¿verdad?, urbanísticas por su perímetro. Pero ya en la fundación vemos que este tramo de aquí alargado entre la vía de arriba y la vía de abajo son parcelas estrechas y no muy largas, y estaban destinadas sobre todo a las casas de los apellidos más importantes y todo el trabajo administrativo. No hay que olvidar que La Laguna fue la capital de la isla de Tenerife, o de 500 y pico años por 400 y tantos, es decir, y tenía un trabajo administrativo, todo lo que era
el mercadeo con las tierras de Sudamérica o Latinoamérica, que eran españolas, ¿verdad? Eran colonias españolas que venían productos, toda esa gestión, toda la administración de todo ese mercadeo se producía en la ciudad de La Laguna. Y además tiene reflejos en la tipología edificatoria. Ustedes recordarán muchas casas como en el primer tramo de escalera hay un altillo, que suele ser bajito, eso es propio de La Laguna. Y esos altillos se destinaban al mercado o a todo el trabajo administrativo que llevaban las importaciones de Sudamérica, de oro, de plata y de muchos productos que venían a España. Por eso es tan importante los interiores de las casas, ¿verdad? Porque contienen muchos elementos que hablan de la historia de la ciudad. Pero después vemos esta otra zona de aquí, donde las parcelas son mucho más grandes, más amplias y, digamos, las casas más humildes, más modestas. Y estaba destinado, tenía grandes huertas para el autoconsumo. Es decir, cosas que ahora empiezan a surgir como lo más moderno, resulta que ya en la época de la fundación ya se daba, que es pensar en el autoconsumo de productos agrícolas. Yo creo que sería un tema muy bonito que en un futuro plan se vuelva a recuperar el uso agrícola de los patios interiores de la manzana, sobre todo en estas zonas de aquí, ¿verdad? Y de su entorno más próximo. Por el volver a recuperar el uso agrícola y que pueda servir de productos de autoconsumo para la población del casco histórico. Y bueno, es un tema muy interesante y muy de actualidad. Los residuos que generamos. Claro, en este contexto. No sé, o sea, yo no me refiero a plantar para comer, sino de lo que comemos. Sí. Se convierta en tierra. Pero no se habla ahora de la economía circular, ¿no? Sí, Es decir, claro, sí. plantar, pero el ciclo completo. Y tratar los residuos y hacer compost para volver a regenerar la tierra. En fin, si eso estuviera considerado seriamente y con rigor de un plan, seguro que se podría hacer una maravilla, ¿no? Una experiencia Yo fantástica. lo que veo es que el gobierno nos ha estado diciendo hace más de 5 años que nos va a poner un container marrón para los residuos de vegetales y tal, y eso no es nada de eso. Entonces lo que se debería de crear en La Laguna son unos huertos donde se pueda hacer compost. Claro. Porque si no, ¿dónde Estoy tiramos totalmente esa comida, esos restos orgánicos? ¿Dónde los tiramos? Los estamos tirando a la basura. Es un tema cultural, es un tema que ahora estamos empezando a darnos cuenta Sí, de todo esto. Y de hecho yo creo que uno de los temas, igual que el patrimonio, a nadie le preocupaba, de repente vino una época, empezó a la gente a concienciarse y a interesarse por el patrimonio. Gracias a eso hoy estamos aquí hablando de esto, ¿no? Después vino todo el tema medio ambiente, ¿verdad? Que eran 4 locos, tal, y mira ahora, el mundo depende del medio ambiente. Pues también yo estoy convencido que el tema de la alimentación sana también le espera un futuro esplendoroso, en el sentido de que va a llegar un momento en que todo el mundo va a estar preocupado por comer bien, sano, sin productos químicos, con productos naturales, con compost natural, en fin, con todo este tipo de cuestiones que están ahora, que es lo más moderno, y sin embargo nos llegará a nosotros también. De hecho ya está llegando, ya cada vez están apareciendo fincas con gente joven que cultivan sin productos químicos, que ellos mismos venden sus productos. Todo ese mundo de la alimentación sana, yo creo que está por venir. Bueno, bien, Roberto. No, yo quería, a colación de la obra que se está haciendo en la antigua iglesia de San Agustín, la memoria de ordenación del plan especial establece como figuras para el abordar esas obras en lo que es edificios catalogados como patrimonio, ¿no? Que tienen la catalogación de ambiental, monumental, la redacción de planes directores, ¿no? Entonces, yo no sé si la iglesia de San Agustín tiene ese plan director redactado, ¿no? O sea, están ejecutando una obra contraria a lo que dice la normativa del plan. Y no solo con eso, sino actuaciones como la Plaza del Cristo, el convento de San Francisco, otro que tendría que tener un plan director. Ese sí lo tiene. Pero parcial, ¿no? Porque no aborda sino. No, se lo codificó en el... O la iglesia Santo Domingo, ¿no? Y su conjunto, el edificio que está al lado. Todos esos planes directores que yo creo que no se han desarrollado ni uno en estos 19 años, es importantísimo contar con esos planes. Igual que el tratamiento de los espacios verdes.
otra figura que hemos abandonado por completo en el plan especial. Se han actuado puntualmente en 3 o 4 sitios, ¿no? Y otro aspecto que a mí me preocupa muchísimo es la materialización de la peatonalización de la laguna. No hay criterio en cuanto a los materiales a utilizar. Hemos cambiado en distintas calles el tipo o el modelo de peatonalización. No sé bajo qué criterio, creo que deberíamos también un poco considerar esos aspectos. Sí, respecto al pavimento, estaba escuchando, me estaba viniendo, porque una de las últimas cosas que hicimos desde la Delegación de Patrimonio fue la selección de los materiales para la peatonalización. O sea, ya digo, llegó a Niolama y sacamos todo de golpe y desapareció todo. Pero ya estaba la gerencia de urbanismo, no era gerencia todavía, era obras o algo así. Y me acuerdo de las reuniones varias que tuvimos de todos los sectores implicados para decidir qué pavimento poner. Teníamos, durante un tiempo estuvieron colocados todos los materiales. Nosotros elaboramos unas condiciones que tenían que reunir. Lo primero era que hubiera suficiente piedra, porque si usamos una piedra en una cantera y a mitad de la peatonalización se acaba la cantera, a ver qué hacemos. Entonces nos tenían que garantizar las empresas que quisieran acudir al tema de la peatonalización, pues tenían que garantizar que había piedra suficiente del mismo color y textura para toda la peatonalización, que eran muchos metros. Después se le exigía pruebas, ensayos de rozamiento, de rotura, de todas las pruebas de vida y por haber, de manera que nos garantizara un material duradero. Y en fin, y se presentaron varias empresas y habían varios muestreos allí. Finalmente, en la última reunión estaba claro que el basalto abujardado era el más adecuado. Abujardado, ¿por qué? Porque si el basalto, por supuesto, no a mano, no cortado a mano, no como eran los antiguos, pero sí con las mismas proporciones y cortado a máquina. Claro, si la superficie la cortamos a máquina suele aparecer los restos de las cuchillas y no a un aspecto y también resbalaba. Entonces, abujardado, aunque eso suponía un sobrecosto, pero sin embargo evitaba la caída y le daba una rugosidad al piso interesante. No se sabe por qué, o sí se sabe, pero no se puede decir, que se le dio a una empresa y se puso el material el peor que había. En una empresa de aquí, con un material muy poroso, con lo cual el agua entra fácilmente y en las noches de frío, de mucho frío, el agua rompe la piedra por dentro, ¿verdad? Se abren fisuras, con lo cual ya basta con que camines mucho, pase un coche para que esa piedra ya empiece a romperse. Al absorber tanta agua, la transmitía a las casas. Nunca se había la gente quejado de la humedad. Fue después de la peatonalización cuando empezó la cola de gente. Oiga, que yo no tengo humedades que antes no tenía. Culpa del pavimento. Genera un musgo nada agradable y además yo creo que es un material poco adecuado para el carácter histórico de la ciudad, máxima cuando ya tuvo adoquines. Entonces, bueno, parece que era tan evidente que, bueno, los gastos de mantenimiento ya lo ven, continuamente tienen que estar reparando porque... Entonces, se dieron cuenta y ya la concepción, por ejemplo, ya la hicieron con basalto agujardado. Después, no sé qué otra cosa habías planteado aparte del pavimento, perdón. No, el pavimento no, el tratamiento en los planes directores. El plan director, por eso mencioné como muy importante el plan director del conjunto de Las Claras. Hoy en día es obligatorio, pero en su día no lo era. Es que es de sentido común. No se puede seguir actuando, picoteando un edificio, la consejería por un lado, la dirección general por el otro, el cabildo por el otro, porque bueno, por actuar sobre un edificio histórico, que se relacionaba porque al cabildo le da bien, delante de los medios y tal. Las Claras estaban en estos momentos en una fase de obras que no sabemos ni de lo nada, no se sabe nada. De repente ve un andamio y obras, pero nadie sabe si esa obra responde a un plan. No tiene su plan redactado. Por eso es tan importante. Vale, a mí me consta, por lo menos, que el Cristo tenía plan director y yo creo que Santo Domingo también, por lo menos por
Yo los demás ¿El no lo convento sé. de Santo Domingo? Bueno, el convento de Santo Domingo yo creo que tiene un Falta plan, una tiene un etapa, plan ya director. una que acaba de Lo que pasa es que se va Y el Palacio de arreglando como por fases, ¿no? No, un plan director es mucho más que la fase de un edificio, de la obra. Tiene que tener en cuenta muchas otras cuestiones que ahora no vamos a desarrollar aquí, pero un plan director, aparte de la ficha técnica, de cuándo se va haciendo cada obra, cuál tiene que ser primero y cuál después, y en qué condiciones, en fin, es más que una división de Ya. fases, ¿no? Bueno, yo de eso. Sí, no, bueno. Yo digo lo que en principio yo. A ver, Teófilo, que. Mira, muchas gracias por la charla. Hablando de esto último que planteó ella, de la zona en la Trinidad, cuando sale de la Trinidad hacia la salida, a la parte derecha tienes un tipo de no sé qué, de piedra, que como no tengas cuidado es que te rompe la cabeza. Claro. ¿Eso quién es responsable y quién debe resolver ese problema? Bueno, ya esa zona ya queda fuera del casco, pero... No es fuera del casco, ¿eh? No es No, fuera del zona casco, ¿te tampoco. refieres a qué zona? ¿A qué te refieres tú, Teófilo? Antes de llegar a la parada del tranvía, antes, a mano derecha, La parada de taxi. un poquito más allá, Hay pasa unos la calle, adoquines lisos. que es peligrosísimo, ¿eh? Sí, sí, bueno. El losetado de la acera. Exacto. Sí, muy resbaladizo, pero ahí nosotros, por ejemplo, como colectivo vecinal, hemos hablado de ese y hemos hablado de otro que está muy resbaladizo, que es muy antiguo, de colores que es Torriani, ¿no? Calvo Sotelo. Cuando llueve, la bajada de la acera de la izquierda. Lo que pasa es que en el Calvo Sotelo lo mejor que tiene es que tienen ahí allí, el que se caiga directo ahí, le hace un tratamiento. Pero ese está fastidiado ¿Sabes cuando a hay... cuál me refiero yo? Sí. Ese. Por fuera los perros calientes. Tú dices Sí, esa sí, parte. exacto. Pero es que es peligrosísimo. No, ya. Ese Y yo Yo creo creo que el conjunto histórico que el pavimento basalto, insisto, agujarrado, colocado en la Plaza de la Concepción es el pavimento ideal. vamos a Ese tomar creo que nota no de se eso, puede Teófilo, a ver si insistimos. es que eso no lo resuelvan, porque es que hay un peligro de pegarte un golpetazo ahí. Bueno, Sí. Santa Cruz, acuérdense, la calle Castillo, que al arquitecto muy famosillo, muy famoso, ¿no? Y muy prestigioso, no se le ocurre otra cosa que poner un granito pulido. Ahí eran las caídas, cada día un montón de caídas. Una señora que yo conozco ya cayó, resbaló un día, no hacía falta que lloviera mucho. Se rompió no sé qué tal, estuvo varios años detrás del ayuntamiento, al final le indemnizaron con 8 millones de pesetas. Bueno. Y ya vino la sustitución. Entonces, ¿por qué esas cosas los arquitectos no lo piensan en el momento? A ver, May, ¿tú qué dices? No sé. A ver, ¿tú le vas a responder a Joaquín o vas a hacer otra? No, yo primero agradecerte que te estoy, siguiendo desde la vía ronda y siempre has participado sí, en claro. todo, en las reuniones que teníamos. No, pero ahora viendo ahí el plan, un montón de cosas, además estoy de acuerdo con él en todo, que estaba viendo el plano ahí, que yo creía que las huertas eran preceptivos, estaban dentro para darle el patrimonio de la humanidad a la laguna, ¿no? No, No entraban las huertas. solamente la Pues siempre y entendí. la María Luisa Cerrillo lo decía, Pues muchas yo veces. siempre me he quedado con eso y por eso estoy decía, siempre- no, a mí, yo tengo protegido la red viaria, la estructura viaria, que es lo que me obliga la UNESCO. De resto, todo hace de corte. O sea que las huertas no son protegidas. Ahí la laguna, en la declaración, lo que protege es la red viaria, la estructura, el modelo porque eso es lo que tuvo implicación posterior en la fundación de ciudades. Es decir, acuérdense, la ciudad de la laguna se fundó en 1496, ¿verdad? En ese momento se hace un modelo de ciudad muy novedosa en esa época, una ciudad nueva, los que llegaron los españoles, pues después de la conquista, oye, hay que ponerse en su mentalidad, vamos a hacer una nueva ciudad, va a ser la capital, en fin, un lugar espectacular, junto a una laguna, controlando el norte y el sur, y esto va a ser la capital de la isla.
Y entonces hicieron una ciudad, un modelo de calles que en América, como estaban ya conquistando y fundándose ciudades, pues sirvió de modelo. Y eso es lo que reconoce la UNESCO. De resto no reconoce nada. Y otra cosita, bueno, la peatonalización nunca se contempló introducir dentro del pavimento nuevo los pretiles, o sea, que ópticamente se vieran como si la calle tuviese las aceras. Desde luego eso es cierto, yo también ha sido una lucha. El pobre Fran, lo tengo, La catedral sí se siguieron. tiene, sí, pero cuidado que Aniorama los quería quitar, ¿eh? Yo me negué, me dijo que tenía que hacer el proyecto de la nueva plaza y quitando los bordillos, digo, no, a mí no me meten en este embolado. ¿Cómo que no? Digo, ¿por qué no? Porque los bordillos de la catedral no se pueden quitar, oiga, perdón usted. Total, que Fran, el compañero del ayuntamiento, tiene varios almacenes llenos de bordillos, porque yo se los obligaba a guardarlos. Y los bordillos, igual que los adoquines, se hacían a mano, uno a uno. Eso es un patrimonio, como puede ser una fachada, un balcón o cualquier otro elemento. Hecho por los pasados, uno a uno. ¿Qué hacemos nosotros? Cogerlo y tirarlo a la basura. Bueno, pues eso se habrán salvado. A ver, que hay aquí una pregunta. Ahora, sí, perdona, nosotros hicimos el plan especial, bueno, en la oficina del ayuntamiento hicimos el plan de peatonalización integral. Yo llegó en el 99, cuando le dieron la declaración, un poco más o menos que el artífice de la peatonalización había sido ella. Oiga, pero usted se encontró todo hecho. Se encontró con un proyecto que hicimos en área de obra e infraestructura, calle a calle, de la peatonalización, pero con todo, eliminando retranqueos, muchas cosas más, ocultando todas las cajas de registro, bueno, un trabajo. Eso se lo encontró ella hecho, pero claro, se fue a Marañón con Aniorama y poco más o menos que se vendió que la peatonalización es de ella. No, oiga, perdone, pero usted se está llevando los méritos de mucho trabajo de muchas personas anteriores. Eso está llevando usted merecidamente, porque encima toda la información de la laguna ya estaba hecha, ya estaba recopilada, todos los documentos ya estaban. Ella se limitó a cogerlo todo, eso sí, digitalizar. Claro, la época que nosotros empezamos no existía eso. Cuando ella llegó ya existía la digitalización y por lo tanto esa fue la gran aportación del plan especial, digitalizarlo todo, ¿verdad? Pero todo lo demás prácticamente hecho y después empezó a reducir catalogaciones para permitir las locuras que están haciendo. A ver. La interesante conferencia, muchísimas gracias. Presidente, también quería insistir en la idea de que le aportó que sobre las aceras en la avenida Leonardo Torriani. Sí. O sea, es como una pista de... Esa nos dijeron que estaba en el plan de aceras de este año, varios años, pero el plan de aceras está, por lo que veo, muy hace varios años que presentamos un escrito a todos los vecinos, porque todo el mundo se ha caído, o sea, todo el mundo, con más o menos gravedad de caída. De hecho, figuraba en las obras de este año que va a acabar. Pero a mí me preocupa, no solamente que esté en el proyecto, sino si se consulta a los vecinos, si se enseña el tipo de material que se puede utilizar. Lo que es triste es que haya tanta normativa, se gaste tanto dinero en elaborar normativas que después el propio ayuntamiento no incumple. Sí, sí. Porque todo ese tema está regulado, Sí. en accesibilidad, en un montón de normativas, están regulados las condiciones que deben reunir los materiales, los paneles y tal, pero después cuando hacen las obras no se ajustan. Yo estoy aceptado, por ejemplo, ahora ahí, que muchos de ustedes conocerán, la famosa rotonda peatonal de Anchieta, la rotonda de Anchieta. Pues fíjate tú, un proyecto espectacular dedicado a la accesibilidad. Y lo que estamos viendo es unas rampas que no cumplen. ¿Dónde están los informes de Simpromi? A mí, cada cosa que aparecía en el periódico, ya los 2 días tenía la carta de Simpromi diciendo que demostrará que cumplía. Bueno, ¿dónde está los informes de Simpromi como que esas rampas cumplen? Creo que alguien las ha perdido y según me han confirmado, no cumplen. Y también hay que aportar la carencia de bancos y urinarios en la ciudad. Bueno, eso se ha tratado ahí ya. te tengo que decir que ya reivindicamos esto un montón.
seguimos reivindicándolo. La última noticia que tenemos de la última entrevista con el concejal de Vías y Obras es que está licitada. Ahora, eso lo llevamos oyendo desde hace un montón de También tiempo. quiero agradecer. Que hablaba de lo que se pusieron en su momento, que han desaparecido casi todos, que hubo que ponerle los laterales de piedra porque se descubrió que saltaban con el monopatín los chicos, y bueno, y que cada vez quedan menos. No sabemos por qué. Bueno, yo intuyo que es por los furgones o por los espacios. No es justificación. Pero lo que está claro que hoy para sentarte o entras a una cafetería o te sientas en una terraza. Y con respecto a los baños, llevamos un montón. La última noticia que tenemos es que se van a poner uno de esos automáticos de €1. Se va a poner uno en el Cristo, porque ya la Recoba no da vío al baño. Se va a poner otro por la Plaza Adelantado, me dice, y otro por la Plaza de la Concesión. ¿Por qué cobran? Para limpieza será de ese baño. Es como lo que hay ponen una moneda, los hay en muchas ciudades por ahí. En Santa Cruz también lo hay. Bueno, y aquí había uno que se estropeó en el Camino Las Peras. Hay uno que estaba cerrado, que se estropeó y que estaba ahí en el Camino Las Peras. Y que era de eso, ¿no? Sí, pero no se paga. Ah, en ese no se paga. ¿Y cómo se entraba? Se entraba con un botón. Ah, con un botón. Eso todo yo uso el de la Kiosco La Paz y es gratuito y nada, se te la botón, entra. Pues igual no se paga. De vez en cuando se paraliza porque se autolimpia Sí. y tiene muchos usos y realmente, pero no se paga. Quiero agradecer la labor de la asociación. Bueno, pues muchas gracias. Lo intentamos. A ver, ¿alguna pregunta más? Y nos vamos hasta otra ocasión mejor. Bueno, no te toca porque ya has hablado, pero te vamos a dejar. Si nadie pide la palabra, yo... Venga. No, era solo para saciar una curiosidad, ya que hablaste antes de unos materiales que se tienen guardado el ayuntamiento. Sí. Hace poco hablaba yo con un familiar y nos preguntábamos dónde está todo el mármol y la madera que estaba en el juzgado, en el desaparecido juzgado. Si eso se consideró que era material desechable o si se guardó. No, nosotros lo que guardábamos era piedra, adoquines, restos de madera, carpintería, piezas que nos regalaban. Nosotros nos hemos interesado por algo y no nos han contestado todavía dónde está. Que eran todas las vigas de tea que había por fuera de San Agustín y que ahora cuando empezó la obra desaparecieron de la plaza de Guillermo, la plaza que ella tenía un montón de vigas, y todas esas vigas han desaparecido. Nos han dado una carta y no nos han contestado dónde está guardado. Me imagino que la empresa constructora lo tendrá a buen recaudo, porque no sé, con esas vigas. La tienen guardada por la Fernandina. También hemos hablado de la Fernandina, porque claro, la Fernandina, si nos recuerdan, me dicen algunos vecinos que se pagó la Fernandina con arreglo a los metros que tenías de fachada. Por ejemplo, Antonio Rueda me dice que él pagó 2.500 pesetas porque tenía un espacio en la casa de X metros, ¿no? Le tocaba la Fernandina, pues claro, ahora eso ha No desaparecido. estoy de acuerdo con la Fernandina. Bueno, pero bien. Hice un estudio en su día sobre los modelos que existieron en la laguna cuando empezó la luz eléctrica. ¿Sí? Y ninguna era Fernandina. No, eso está claro. Tiene nada que ver con la laguna. Pero sí había modelos muy interesantes que se podían haber aprovechado. Finalmente se eligió una que a mí siempre me ha llamado la atención, de que la colocaron al revés. Es decir, es un elemento horizontal del que cuelga una lámpara y después tiene dos cables que tiran de él para que no caiga. Bueno, aquí lo han hecho al revés. Pusieron el elemento horizontal con esto y le pusieron los dos cables que se supone que eran tirantes debajo, con lo cual algunos ya se ven. Pero, por ejemplo, en la plaza de la catedral hay fotografías antiguas donde se ve las columnas alumbradas que se asemejan a las que han puesto en el Camino Largo. Sí. Entonces, yo creo que todas las fernandinas que se retiraron del Camino Largo, que yo hice el inventario, eran cerca de 60,
se pueden reparar, se puede dar un chorreo de arena y ponerlas en otras calles, o bien de la zona tampón, o bien de... Yo creo que el tema de la iluminación del conjunto histórico, nosotros hicimos algunas experiencias, poquitas cosas, pero hoy en día con los sistemas de iluminación que hay, los LED y demás, ya no son los focos grandes que había que poner, que tú ponías una fachada, alteraba la fachada, ahora son pequeñas tiras que no se ven. Bueno, el estudio de iluminación habría que combinarlo, la iluminación ornamental de los edificios con la iluminación de la propia calle. Claro, que sea una combinación de ambas, porque no quiere decir que cada edificio tenga una iluminación espectacular, que llame mucho la atención, pero sí una iluminación muy discreta, que te permite iluminar a la calle y complementarla con algunos foquitos más. Pero yo, si se quita las lámparas, pues me he encantado, porque esta ciudad histórica en su origen no tenía lámparas. Bueno, yo no soy muy viejo, pero yo sí recuerdo de que en la esquina de la Plaza de los Remedios, de la Plaza de la Catedral, hasta hace muy poco, cuando yo era un pibe, había en el mismo ángulo de la esquina, había un tipo de farola que allí concretamente en aquella esquina abría en doble y que eran las típicas con la roseta aquella y la lámpara debajo, que también lo había en la parte antigua y que a mí me consta, porque las he visto, que hay alguna que otra en el taller de Wenceslao, de los Wences. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final. Un aplauso para Joaquín. Gracias, Joaquín. Y nos vemos en el próximo encuentro. Admitimos todo tipo de sugerencias de ponentes y demás para poder ir enriqueciendo y poder ser capaces de elaborarle y de darle un montón de sugerencias Sí, sobre todo ver al ayuntamiento para decirle, oye, ¿qué pasa con esto, no? Bueno, y gracias a la FAP, que somos nosotros. Gracias.